Queridos hermanos, el Señor derrama con abundancia sus regalos sobre nosotros. Y la suma de esos regalos es un tesoro. La palabra tesoro indica no un regalo, sino una suma de regalos. Como cuando se encuentra un cofre que tiene muchas piedras preciosas. Y como es un tesoro, está amenazado. Por ejemplo, lo que hemos vivido en este retiro es un tesoro. A través de cada canción, encuentro, abrazo, oración, predicación, el Señor nos ha dado perlas, zafiros, rubíes, diamantes, esculpidos, tallados por su amor. Ese tesoro está amenazado. No vamos a llenarnos de miedo ni de cobardía, pero hay que saber que sí hemos recibido un tesoro y que ese tesoro hay que protegerlo. Me ha correspondido esta última enseñanza del retiro y el tema tiene que ser ese: ¿cómo proteger el tesoro? Ya pensando no solamente en el tesoro de estos días, sino también en el tesoro de la gracia que hay que cuidar, en el tesoro de la renovación carismática, que precisamente es corriente bendita de gracia. Hay que cuidar el tesoro. Desde antiguo, los predicadores y santos doctores de la iglesia nos han enseñado que hay tres grandes enemigos, y esa enseñanza sigue válida: el demonio, el mundo y la carne. La fragilidad, la comodidad, el placer nos hacen lentos y traidores fácilmente. Eso es lo que tiene que ver con la carne. La corriente del mundo de la que nos habló el capítulo 2 de la carta a los Efesios, de verdad que nos arrastra. Cuando uno está en un retiro espiritual así como este, cuando todos en una sola sintonía bendecimos a Cristo, vamos a decir que es fácil ser carismático y es fácil ser cristiano. Pero luego vuelvo a otra realidad que es mi realidad y me encuentro con un párroco obstinado, me encuentro con una familia escéptica, me encuentro con amigos que no solamente se burlan de lo que para mí es tan precioso, sino que además proponen su propio modelo de felicidad, su propio modelo de salud, su propio modelo de bienestar, su propio modelo de victoria. Y vivir uno en contravía, o como dicen en otros lugares, contramano, contraflecha, vivir uno en contravía de tantas cosas, no una mañana ni una tarde, no una noche ni 2 días, sino la vida entera, es desgastante. Especialmente la gente más joven puede sentir la fuerza de esto de muchas maneras. Uno puede saber por la Sagrada Escritura y por la convicción que le da el Espíritu que la práctica homosexual no es grata a Dios.
Pero luego resulta que tienes compañeros en la universidad, tienes compañeras en tu trabajo, que no solamente practican, sino que celebran, exaltan, aplauden y se disgustan mucho si tú no piensas como ellos. Entonces vivir uno, ese es solo un ejemplo claro, vivir uno en contravía es difícil. Por eso el tesoro está amenazado, porque somos frágiles y cómodos en nuestra carne, y porque tenemos que soportar las bocinas, los parlantes del mundo, diciéndonos a todas horas: vas mal. Por eso, en la noche de adoración, escogimos aquel texto del capítulo 15 de San Juan, donde nos dijo Jesús: si el mundo los odia, sepan que me odió a mí primero. Ese versículo no está de sobra en la Biblia. Y uno no puede salir de un retiro espiritual con tanto tesoro. Uno no puede salir de aquí con un corazón ingenuo. Sé que algunas personas han tenido que retirarse antes por razón de transporte y de su trabajo. Pero mientras predico estoy orando por esas personas, porque por esa condición no han podido escuchar estas advertencias. Y estas advertencias son muy importantes. Jesús dijo: sepan que los envío como ovejas en medio de lobos. Eso significa que cada regalo que tú hayas recibido, regalo de amor, regalo de bendición, regalo de paz, regalo de sanación, es precioso en este lugar, pero es ridículo fuera de este lugar. Es bello en este lugar, pero es absurdo fuera de este lugar. Es maravilloso aquí, pero en cuanto salgas, el lenguaje del mundo va a ser: qué tontería, qué pavada, qué ridículo, tú y tu fanatismo, tú y tu intolerancia. Se ve que no entiendes la pluralidad y la diversidad. Entonces está la amenaza de la carne, tu propia carne, mi carne, que es frágil, que es cobarde, que es cómoda. Está la amenaza del mundo, que se burla, que agrede. Y por supuesto está el ataque del demonio, ataque que va directo al pecho, directo a la fe, con sugerencias como por ejemplo: todo te lo inventaste, todo está en tu cabeza, todo eso es mentira, en realidad nada ha cambiado, en realidad Dios no ha hecho nada. Ataques a la fe, ataques a la esperanza, ataques al amor. Así que uno no puede salir del retiro sin esa armadura de la que nos habla el capítulo 6 de la carta a los Efesios, la bendita armadura que todo cristiano tiene que tener. A ver, vamos a recordar esa armadura, lo que nos dice San Pablo, porque eso tenemos que aplicarlo a nuestra situación. Dice aquí, Efesios 6, versículos 13 y siguientes: tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, mantenerse firmes. Como me gusta decir, estas palabras no le sobran a la Biblia, están ahí por una razón, y hay que tomarlas en serio. Sigo leyendo: tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, mantenerse firmes.
En pie, pues, ceñida la cintura con la verdad, revestidos de la justicia como una coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, sosteniendo en su brazo siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo, el casco ese gigante, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión al Espíritu, en el Espíritu, velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos. Eso es para hoy. Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18. Porque hay ataque que viene de dentro, porque somos frágiles, cobardes, inconstantes, cómodos. Ataque de fuera, por las burlas y las amenazas del mundo, por ese hecho de que tantos de tus amigos van en otra dirección, tanto de tu familia va en otra dirección, y empiezas a sentirte el único bobo aquí soy yo, ¿qué pasa conmigo? Y empiezas a unirte insensiblemente a la caravana de los que se apartan del Señor. Y el ataque del enemigo, que fue motivo de estas palabras de Pablo, Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18. Así que hay que protegerse, hay que proteger el tesoro. Esa resolución de cuidar el tesoro es el eco en nuestro corazón de algo que dice claramente la Biblia, y es que nuestro Dios es un Dios celoso. El Dios celoso no quiere que tú seas de Él y del mundo, que tú seas de Él y del pecado, que tú seas de Él y de tus complejos, que tú seas de Él y de tus miedos, que tú seas de Él y de tu sensualidad, que tú seas de Él y del demonio. El Dios celoso quiere que tú seas de Él y solamente de Él. Como dice Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón. No dice con el 93%, te queda un 7 de gabela para que tú lo manejes como quieras. No dice amarás al Señor con el 98%, te queda un 2% para que tú lo administres. No dice amarás al Señor con un 99.945%, para que te quede un 0.055 para que tú lo manejes. Amarás al Señor con todo tu corazón. Nuestro Dios es un Dios celoso. Creo que esto ya lo sabíamos, pero es bueno recordarlo. El celo de Dios, el celo de Papá Dios, no es solamente porque te ama a ti, que es verdad, sino porque ama la sangre de su Hijo que palpita en ti. Es decir, el misterio de la redención ha añadido un motivo adicional para el amor de Dios Padre hacia ti. Ya Dios te amaba por ser criatura suya. Dios te amaba más por ser imagen y semejanza suya. Dios te ama infinitamente más porque la sangre de Cristo pagó por ti. Y Dios te ama infinitamente, infinitamente más porque Él dio de su propio y único Espíritu Santo para que habitara en ti como en un templo. O sea que eres absolutamente tesoro suyo. Eres absolutamente precioso ante sus ojos. Y porque eres precioso, Dios es celoso contigo. Y es necesario entender estos celos santos de Dios, de lo cual hablaron los profetas, especialmente con la imagen de la fidelidad matrimonial. Es una imagen que se encuentra en varios textos de los profetas.
de un modo amplio y desarrollado, sobre todo en el profeta Ezequiel. Es hermoso ver a ese Dios que ama de modo apasionado y fiel y que quiere una respuesta de amor fiel y fervoroso. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero no solo lo espera, lo suscita, lo produce desde dentro de nosotros con esa acción del Espíritu. Esa acción, ese murmullo del Espíritu que a veces se deja sentir en la oración en lenguas, ese murmullo precioso del Espíritu está indicando algo muy bello. Está indicando que el mismo Dios que te llama te empuja, el mismo Dios que te atrae, te mueve, con su voz te llama, con su espíritu te empuja, para que no te falte auxilio en el camino donde Él mismo te espera. Esa es la introducción, hermanos, a este tema. Somos un tesoro y Dios es celoso. Y hay que estar en guardia. Esa es la introducción. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña lista de trampas. A mí se me ha encargado una parte de la predicación en este retiro y considero que es mi deber no solamente decirles una advertencia general, tengan cuidado, mucho cuidado, cuidado con todo. No, hay que avisar peligros específicos. Por eso lo que vamos a hacer ahora es presentar una lista de trampas. Y luego vamos a ver cuáles son los daños que traen esas trampas. Y luego vamos a ver cuáles son los criterios y remedios para no caer en esas trampas. Las trampas son 6. Los daños son 4. Los remedios son 7. De esa manera, 6 más 4 más 7 da 17, que es mi manera de desquitarme de ustedes, que no me dejaron decir mi homilía completa. Las trampas son 6. A ver, las trampas son muchas, pero las que vamos a mencionar aquí son 6. Y las menciono aquí porque son trampas que están erosionando de manera lenta pero persistente, están erosionando el corazón de algunos de nosotros. Conocemos el significado de la erosión. Significa una pérdida de material, usualmente por una corriente de aire o una corriente de agua. Hay movimiento que va robando material. Has visto seguramente esos videos de lugares donde se abren huecos. En inglés llaman a eso sinkhole. Se abre un huecote y se hunde la tierra. En muchos lugares del mundo eso está pasando ahora. Bueno, ¿cuál es la explicación más frecuente de por qué eso sucede? Porque hay corrientes subterráneas que han ido erosionando, de manera que tú puedes ver una calle y la ves perfectamente normal, pero si tuvieras vista de rayos X, descubrirías que lo que parece sólido ya tiene un vacío, tiene un hueco, como una caverna que se ha ido haciendo por el agua que fluye. Y en un momento dado ya no resiste el suelo y se hunde. Y cuando se hunde decimos, ¡hay un hueco! El hueco llevaba haciéndose tal vez meses, años. Se había venido erosionando. Por eso hay que ponerle mucho cuidado a los fenómenos de erosión espiritual. Porque antes de que se caiga ese pedazo de piso, antes de que se caiga esa parte de la carretera, del camino, antes de que se hundiera esa casa que se fue por un hueco terrible, tú decías, todo está bien, todo está normal, hasta el día en que ya no aguanta más y se hunde. Por eso hay que tener mucha vigilancia con los fenómenos de erosión espiritual.
porque son los más sutiles, uno no se da cuenta. Todo se ve tan normal, todo se ve tan perfecto. La gente está cantando, la gente está bendiciendo, la gente está feliz, la gente viene a los retiros, todo eso se ve vida normal, pero solo Dios sabe cuáles son las cavidades de erosión que quizás se están produciendo. Y si hay cavidades de erosión, entonces luego vienen los escándalos. Por favor, no digan nombres propios en público, yo tampoco lo voy a decir. Ustedes saben que esto se está grabando y se va a subir a internet. No queremos dificultades. Pero ustedes recuerdan el caso de un famoso sacerdote en otro país. Este sacerdote era un predicador y salía por radio y salía por televisión y salía por muchos lugares, hasta que un día se salió también él de la iglesia. Tanto salía que al fin se salió. Y se salió y se fue a vivir con una mujer que ya tenía sus hijos. Y luego este sacerdote, porque sigue siendo sacerdote católico, es decir, su ordenación sigue válida pero profanada, ahora dedica una parte de su tiempo a escribir libros en contra de la iglesia. El que vivió de la iglesia, el que tuvo programas de radio y televisión a favor de la iglesia, ahora se sale y desde fuera dispara contra la iglesia. Pero lo más terrible, en el caso de este hermano por el que tenemos que seguir orando, lo más terrible es que hasta una semana antes de que estallaran los escándalos, el hombre estaba en televisión, el hombre estaba diciendo, y muy bien, aquí transmitiendo para construir el reino de Dios, para levantar nuestra iglesia católica, y ya estaba vacío por dentro el hombre, estaba erosionado. Por eso la erosión espiritual es grave, y por eso cuando ustedes oren por los sacerdotes, empezando por este pecador, es necesario que ustedes le pidan al Señor, guárdalo de la erosión espiritual. Y esa es la razón por la que hemos escogido estas 6 trampas, porque se caracterizan por ser ocasión de erosión espiritual. Las 6 trampas son las siguientes. Primero, la multiplicación de pseudoterapias, terapias y pseudoterapias. Yo voy a leer la lista y después nos detenemos un poquito en algunas precisiones de algunas de ellas. Terapias y pseudoterapias. La palabra terapia es bonita porque indica el proceso por el que una persona recupera la función de un órgano o recupera su salud. Pero aquí más que de terapias tenemos que hablar de pseudoterapias. Cosas como el Reiki, cosas como los aromas, las aromaterapias, terapias con colores, terapias con todo ese tipo de experiencias, elementos. La lista sería larguísima porque aquí aparecen temas de energías, aquí aparecen temas cromáticos, aquí aparecen temas magnéticos, aquí aparecen obras como una que ha hecho un daño espantoso que se llama Un Curso de Milagros. Es algo así como: te voy a enseñar para que tú te sanes y sanes a otros. No tiene nada que ver con la fe católica, se llama así, Un Curso de Milagros. Jamás compren eso, no le den más dinero a la persona que hace daño con eso. Entonces, las pseudoterapias son la primera trampa que quiero mencionar. Segunda, la multiplicación de los manuales de autoayuda. Muchas veces con unos consejos que pueden ser sensatos, pero muy fácilmente se pasa de lo puramente sensato, se pasa a otros elementos. Y aquí tenemos que mencionar, por ejemplo, la tal programación neurolingüística, y tenemos que mencionar todo aquello que se apoya en la idea de tu mente lo puede todo, todo está en tu mente, visualiza y lo lograrás, concentra tus fuerzas, reúne tu energía, saca lo mejor de tus chakras y lo lograrás. Entonces, la autoayuda. Primero, pseudoterapias. Segundo, autoayuda. Tercero,
hay otra multiplicación. Fíjate que son distintas trampas. A medida que yo haga esta lista, estoy seguro que algunos de ustedes van a sentir, bueno, pero a este cura no le sirve nada. Y algunos van a decir, eso ya es fanatismo. Y algunos van a decir, eso ya es exagerado, tampoco tanto. Cuando lleguemos a la parte de los daños, acuérdate que son 6 trampas, 4 daños y 7 recomendaciones. Cuando lleguemos a la parte de los daños te vas a dar cuenta que no es tan inocente como parece. Entonces la tercera, ¿cuál es? La tercera tiene que ver con el cuidado excesivo, idolátrico de la salud. El cuidado de la salud y a veces de la estética misma. Ahí entran cosas como por ejemplo el veganismo, los peligros del veganismo, los peligros del yoga. Nada más en el desayuno se acercaba una persona a preguntarme, bueno, ¿y qué ha dicho expresamente la iglesia sobre el yoga? Y yo tengo que decir con dolor que nuestra iglesia católica a veces va demasiado lento en dar las indicaciones, las luces, la claridad. Vamos muy lento en la iglesia. Ya tenía 20 años de ventaja lo de la nueva era, cuando al fin salió aquel documento, Jesús Fuente de Agua Viva, que dio tanta claridad. Pero ya el daño estaba hecho en muchísimos monasterios de clausura, en muchas comunidades religiosas. Y esto no tiene nada de extraño, porque todos sabemos que los primeros que van o que vamos a ser atacados siempre seremos las consagradas y los consagrados. Entonces por eso también andan monjes benedictinos, por ejemplo, llámense Ansel Grün o como se llamen, repartiendo su literatura incluso en librerías católicas. Y créanme, van a pasar años, muchos años, antes de que por fin haya claridad al respecto. Pero mientras tanto el daño que se hace es terrible. Anthony de Melo hizo un daño y sigue haciendo un daño muy grande, porque se siguen vendiendo sus libros, a pesar de que en el caso de Anthony de Melo, después de muchos años, al fin reaccionó la iglesia. Y entonces dijo, mira, por ahí no es. Porque Anthony de Melo es el gran predicador de la iluminación, pero su iluminación es más budista o hinduista que cualquier otra cosa. Ahora, yo sé por qué la iglesia se ha vuelto tan lenta en eso. Los 2 motivos principales son, primero, porque la iglesia misma tuvo durante muchas décadas uno que se llamaba el Index. Esa palabra está en ese caso en latín, Index Librorum Prohibitorum. El índice de libros prohibidos era una publicación de la Santa Sede, una publicación que llegó a ser sumamente abultada, donde precisamente les contaba a los católicos, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Pero ese tal Index Librorum Prohibitorum, ese índice se volvió terriblemente impopular porque la gente veía en eso la Inquisición. Y ahora que ven a un dominico aquí hablando de este tema, dirán, ahí está Torquemada otra vez. Torquemada revivivo. Entonces la iglesia se ha vuelto cobarde para denunciar peligros, porque no quiere que la asocien con la Inquisición. Pero tú te das cuenta que eso es cobardía. La otra razón es porque vivimos en un tiempo en el que muchos de nuestros sacerdotes y altos jerarcas tratan a toda costa de tender puentes con el mundo, puentes tendidos seguramente con una buena intención de poder llevar el mensaje de Dios, pero a veces en el intento de hacerme escuchar por un interlocutor empiezo a ceder y a ceder y a ceder, hasta que ya prácticamente lo que le estoy diciendo es: lo tuyo vale lo mismo que lo mío. Y eso se llama traicionar el depósito de la fe, y eso también está pasando en nuestra época, incluso en altos niveles de la jerarquía, en este país y en otros lugares, incluyendo Italia. Esto está pasando en muchos sitios.
Entonces la iglesia se ha vuelto cobarde para hablar de estos temas con claridad. Bueno, quiere decir que si yo fui a una sesión de yoga, entonces ya quedé endemoniada, es lo que usted me está diciendo. Padre, usted es un fanático, usted es un intolerante. Usted lo que quiere es revivir. A ver, reúnan los palos y a quemar herejes. No, no he dicho eso. No es a quemar herejes, es a convertir. Es a convertir. A eso hemos sido llamados. A predicar la belleza de la verdad del Evangelio, para que todos se sientan atraídos hacia esa verdad que se nos ha revelado una vez y para siempre en Jesucristo, en Él. Eso es lo que queremos. No se trata de destruir, se trata de quitar confusión y se trata de darle la gloria al único que la merece. Amén. Llevamos 3 trampas: la multiplicación de terapias que terminan siendo pseudoterapias, la multiplicación de manuales de autoayuda que terminan siendo idolatría del yo, la multiplicación de cuidados de la salud que termina convirtiéndose en una forma de magia, eso lo voy a explicar después, y en una negación del señorío de Cristo. Y ahí está el peligro del veganismo y de otro tipo de filosofías parecidas. Por supuesto, ahí está también el yoga, supuestamente para cuidado de la salud mental y física. 4ª trampa muy clara: la exploración esotérica, la curiosidad esotérica, el jugar a meterse en esos ambientes. En ciertas edades de la vida uno se vuelve muy curioso. Entonces, a ver si la tal tabla esa llamada ouija, a ver si eso me da una respuesta, a ver qué me dicen las cartas, a ver cómo era el cuento de los rosacrucistas, a ver qué es lo que dicen los espiritistas. Tengo una compañera de colegio que dice que se comunica con espíritus y nos invitó a que fuéramos el próximo viernes a medianoche, que ella iba a invocar un espíritu. Voy a ver qué se siente. ¿Ves? Es la curiosidad esotérica. Ahí entra la cábala, el espiritismo. Ahí entra buena parte de la angeleología. Siempre el demonio sembrando confusión. Angeleología. Resulta que los santos ángeles, por supuesto, existen. Y nuestra Iglesia Católica tiene una preciosa doctrina sobre los santos ángeles. De hecho, Santo Tomás de Aquino, el dominico, es llamado doctor angélico, en primer lugar por su elevada y acertada doctrina sobre el mundo de los ángeles. Pero la gente no va a Santo Tomás de Aquino, la gente va a la librería que le queda a 3 cuadras de la casa y compran ahí el libro que le dice cómo comunicarte con tu ángel, cómo poner los ángeles a tu servicio, los ángeles y tu éxito en la vida, los ángeles y tu pareja. Y la gente compra y compra de eso. Entonces son trampas, y esa trampa se llama exploración esotérica. ¿Cuántas trampas van ahí? Bien, me caen bien ustedes. Entonces llevamos 4, vamos con la 5ª. La 5ª se llama exacerbación del éxito y la eficiencia. Es verdad que uno está llamado a tener éxito, es decir, a que las cosas salgan bien, pero la exacerbación, la exageración en la búsqueda del éxito fácilmente te lleva por caminos como la masonería, como la meditación zen, incluso una gran parte de lo que la gente llama coaching. Otra vez estoy viendo esas caras que dicen: yo no sé si voy a aguantar toda la conferencia con este hombre. Nada les sirve. Qué cosa tan terrible. Entonces, ¿qué? ¿Me encierro en una cueva o qué hago? Tenga paciencia.
Hay una buena intención detrás de esta enseñanza. Acuérdese que se trata de el tesoro. El tesoro, cuidar el tesoro. Si le hablo así es por una razón. Porque usted vale mucho. Porque usted vale mucho. Entonces, así como les gusta hacer aquí, voltéese usted y dígale a la persona que tiene al lado: usted vale mucho. Dígase, usted vale mucho, usted vale mucho, usted vale mucho, usted vale mucho. Y precisamente porque usted sucedió lo que yo me temía. Yo hago esto del usted vale mucho en muchos países y la gente dice usted vale mucho y se callan. Pero claro, esto es Argentina. Entonces la gente vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que no se cansan de decirse, vos también vales mucho. No, vos valemos muchísimo, muchísimo. Bueno, está bien. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la exageración, la exacerbación del éxito. ¿Cómo entra la gente a la masonería? Buscando éxito, buscando redes. Llaman a eso networking. Se utiliza mucho la palabra en inglés, networking, es decir, hacer redes. Entonces, ¿tú por qué entraste a la masonería? Hombre, yo no tengo ningún interés religioso ni filosófico. Simplemente me parece que hay un montón de gente interesante en esas reuniones. Ellos llaman a eso logia. Entonces, mira, yo voy a la logia, yo no voy por los ritos esos que hacen, que se ponen unos vestidos. No, yo no voy por eso. Yo simplemente voy porque me interesa conocer gente interesante para mis negocios, para sacar adelante mi empresa. Fíjate la astucia del enemigo. A través del tema de la empresa y del éxito empresarial, te va metiendo. Entonces hay lugares, algunos de los cuales yo amo muchísimo, como mi querida Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, un lugar potente de evangelización, pues donde hay muchas ovejas llegan muchos lobos. Entonces en este momento, por ejemplo en Bolivia, hay una avanzada fortísima de la masonería en Santa Cruz, a lograr a toda costa captar las élites, incluyendo a muchos carismáticos, incluyendo a muchos buenos católicos, agarrar las élites, porque eso es propio de la masonería. Para la masonería, si tú eres pobre o bruto o las dos cosas, no eres tan interesante. Pero si resulta que eres líder y eres rico y eres inteligente, te empiezas a volver un bocado tremendamente apetecible para la masonería. Tanto que en lugares como el vecino Chile surgió hace ya bastantes años la masonería femenina, porque originalmente la masonería era un movimiento solo masculino. La masonería femenina tiene una fuerza increíble, lamentable en Chile. La masonería femenina aplaudió con gran gusto a la presidente o presidenta Bachelet cuando logró lo del aborto. Esa es la obra de la masonería, para que la conozcas. Esa es la masonería. Masonería femenina en Chile, para que la conozcas. Pero la persona que entra no piensa que está apoyando el aborto, no piensa que está peleando contra la iglesia, no piensa que está destruyendo la educación sexual, no piensa en eso. Y sin embargo, esa es la verdadera agenda de la masonería. Pero ¿cómo te captan? Te captan presentándose como oportunidad de éxito. Tienes una muy buena empresa, ¿sabes lo que te hace falta? Tú llevas 4 años rompiéndote la espalda por sacar adelante tu pequeña empresa, creando fuente de trabajo,
Has llegado ya a punto de equilibrio, ya no tienes deudas, pero tú quieres más, por supuesto, tú quieres mucho más. En ese momento aparece el amigo masón a evangelizarte con su evangelio de tinieblas. ¿Qué te dice tu amigo masón? La idea que tienes en tu empresa es fantástica, fantástica. Y creo que la has pensado muy bien. Fíjate cómo viene la caricia, ¿no? La caricia a tu ego. Tienes una idea fantástica. De verdad que tú te mereces mucho más de lo que tienes en este momento. ¿Sabes lo que te hace falta? Ya en ese momento tú con tu ego acariciado, excitado. Ese ego que dice, dame más, dame más. Ese ego acariciado por el lenguaje dulzarrón de la masonería, recibe luego esta palabra. ¿Sabes qué es lo único que te hace falta? ¿Te puedo hacer un comentario? Claro, dime. Contactos. A ti te hace falta contactos. Mira, déjame, yo te invito a un almuerzo con unos 2, 3 amigos. Vamos a hablar de lo tuyo, no vamos a hablar de lo mío. Vamos a hablar de lo tuyo. Te llevan al mejor restaurante de la ciudad. No te estoy diciendo cosas inventadas. Te estoy diciendo exactamente lo que hacen, exactamente eso. Te llevan al mejor restaurante de la ciudad. Tú haces cuentas y dices, esta cena es por lo menos $60 por cabeza. Esto es máximo lujo. ¿Quieres otro vino? Mira, quiero presentarte estos 3 amigos. Nosotros nos conocemos de tiempo atrás. Hasta ahora no he mencionado la palabra masonería, pero los 4 que están ahí son 4 masones y te tienen ahí sentado para conquistarte. Mira, aquí el señor Julio Puentes, él, como su nombre lo indica, pues trabaja haciendo puentes. Entonces, y el señor Armando Madera, pues ya sabes lo que hace, muebles. Bueno, entonces te presentan los proveedores, te presentan el negocio y tú empiezas a sentir que una hormona que existe en tu cuerpo y que sirve no solo para el sexo, esa hormona se llama testosterona. La testosterona se te dispara, porque resulta que en nosotros los varones el espíritu de competencia, de conquista y de ego es bárbaro. Entonces se te dispara la testosterona, tú empiezas a sentir, voy a liderar, voy a ser el primero, lo voy a lograr. Qué bien que me encontré con esta gente. Así te van conquistando. Eso se llama éxito. Eso se llama exageración del éxito. Bueno, y luego la 6ª trampa, el entretenimiento. Entretenimiento que se expresa a veces en cosas que, como su nombre indica, suenan como un juego. Me acuerdo una tía mía, ya no hace eso, pero hace años noté que llegaba el periódico, mientras estábamos desayunando o algo así, llegaba el periódico a la casa y ella lo primero que hacía, no miraba titulares ni nada, sino irse al horóscopo. Y entonces le preguntaba yo, ¿y para qué lees eso? No, yo no le pongo cuidado a esto, es, no sé, por diversión. Parece un entretenimiento. Parece un entretenimiento. Hay gente que se hace la carta astral por curiosidad, por entretenimiento, no le pongo tanto cuidado a eso. Hay gente que dedica horas y horas a pintar unos cuadros llenos de círculos y cuadrados. Y si les preguntas, dice entretenimiento, entretenimiento. El nombre de eso es un nombre masculino. Se llaman los, no las. Yo a veces decía las, no son los mandalas. Esos diagramas circulares sumamente intrincados que parecen tener casi un poder hipnótico y a los cuales tú dedicas horas y horas pintándolos, los mandalas. Entonces estamos hablando de 6 trampas. Vamos a ver si la lista me sale. 6 trampas. La pseudoterapia fue la primera.
La autoayuda, los manuales de autoayuda, multiplicación de manuales de autoayuda fue la segunda. La idolatría de la salud fue la tercera. La exploración esotérica, muchas veces guiada por la curiosidad, fue la cuarta. La exacerbación o exageración en la búsqueda del éxito fue la quinta, donde aparece lo de la masonería, la meditación zen. Ya en muchas empresas están obligando a la gente a que haga meditación, están obligando a la gente a que haga coaching, están obligando a la gente a que asista a un curso. Y te pagan el curso, y el curso vale una montaña de dinero y te lo pagan. ¿Y por qué te lo pagan? Porque quieren que tú estés ahí para que toda la empresa tenga la misma mente. Conocí el caso de una muy querida amiga mía, líder de predicación y de grupos de oración en mi país. Ella trabaja para una prestigiosa universidad. Pero antes, en otra empresa donde estaba, le dijeron, bueno, próximo viernes no tenemos operaciones aquí porque nos vamos a ir a un retiro. Y lo llaman retiro. Y lo llaman retiro. Y el retiro era con un conferencista. Para mí no es un conferencista, es un predicador. Pero es un predicador de un evangelio distinto. Un conferencista internacional. Por favor, no me preguntes cuánto le pagan al conferencista internacional, pero creo que ellos dan un poquito más que la Renovación Carismática en Argentina. Bueno, conferencista internacional ha dado este seminario, un seminario de 2 días, viernes y sábado va a ser. Este seminario lo ha dado este conferencista en Brasil, en Taiwán, en Nueva Delhi. Ha estado en Arabia. Arabia le ha abierto las puertas. El Reino Unido lo considera uno de los líderes del momento. Canadá lo idolatra. En Australia sus ventas están disparadas. Con ustedes, el gran conferencista que nos va a hablar sobre la importancia de la meditación para nuestra salud integral, porque esta empresa se preocupa por ustedes. Se preocupa por ustedes. Lo que un cristiano siente apenas le dicen que la empresa se preocupa por él, lo que siente es 3 o 4 groserías, plevedades de marca mayor en su corazón. Pero claro, como es cristiano no las va a decir. Entonces, ¿qué tiene que decir? Señor, guárdame y guárdalos. Bueno, a esta joven, a esta señora la invitaron a eso. Y era obligatorio. Y no solo era obligatorio, sino que después de eso, una vez al mes venían los refuerzos con conferencistas ya nacionales, porque ya al internacional le habían dado sus millones. Ahora venían los conferencistas nacionales a seguir el tratamiento, a seguir hasta mentalizarte. ¿Y sabes qué están haciendo? Domesticándote. Están domesticándote para que todos estemos iguales. También eso se llama nuevo orden mundial. Pero esta, una mujer valiente, Dios bendiga a esas mujeres que saben pararse en la raya y decir, con Cristo no se juega. Ella dijo, no pienso asistir, pero mira, la empresa te lo paga. No, es que el problema no es dinero, pero es que esto te sirve para tu relajación. No, yo descanso con la alabanza. Y le abren los ojos como diciendo, ¿de qué planeta o galaxia viene ella? Mi relajación yo la encuentro de otra manera, y la paz de mi corazón depende de otras cosas. Y se paró y no, nada, no, y no. Y laboralmente tú no puedes obligarme a eso. Y ya he tenido varios casos. Hay unos cuantos colombianitos que han sido bien valientes en eso, bendito Jesús, que los llaman a esos seminarios y cuando los tienen ya sentados y el cuento de la mente en blanco, ninguna mente en blanco, mi mente está en rojo en la cruz de Cristo. Ahí es donde está mi mente. Mi mente no está en blanco. A mí no me vengan con mente en blanco. La mente en blanco se la inventó el budismo para decir que la desocupación de todo pensamiento es el principio de la victoria sobre todo sufrimiento a través de la eliminación de toda necesidad. Como quedan 6 personas tomando apuntes, escriban eso, por favor. Se lo repito. La mente en blanco
es fruto del budismo, que quiere, a través de la eliminación de todo pensamiento, la desaparición subjetiva de toda necesidad, para que no haya ningún sufrimiento. La mente en blanco es fruto del budismo, que quiere, a través de la desaparición de todo pensamiento, la eliminación subjetiva de toda necesidad. Puro budismo, puro budismo. La eliminación de todo pensamiento para la desaparición subjetiva, no objetiva, subjetiva de toda necesidad. La eliminación del pensamiento para la desaparición subjetiva de toda necesidad, entendida como victoria sobre el sufrimiento, porque todo el budismo está montado sobre eso. ¿Qué hacer para que desaparezca el sufrimiento? Y como ya lo dijo Gautama Buda, Siddhartha Gautama, quiero decir, como ya lo dijo Siddhartha Gautama, la desaparición del sufrimiento solo se logra con la desaparición de la necesidad. Y la desaparición de la necesidad requiere la desaparición del pensamiento y la desaparición del yo. Ese es el budismo. Ese es el budismo. Entonces, lo de la mente en blanco no es inocente, y es el requisito, es el A del ABC, el A del ABC, del yoga, incluso en el pilates, en el tal pilates te hacen lo mismo, en la meditación trascendental te hacen lo mismo, en la meditación zen te hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es la mente en blanco? Es fruto del budismo, que pretende, a través de la eliminación del pensamiento, la desaparición subjetiva de toda necesidad como victoria sobre el sufrimiento. Es puro budismo. Así como cuando tú vas a evangelizar en cristiano a una persona, tú sabes que hay una cosa que se llama el querigma, es el anuncio básico. Bueno, pues te cuento una cosa. Si el querigma es el anuncio básico nuestro, el anuncio básico del budismo es lo que te acabo de decir. La meta es la supresión de todo sufrimiento. ¿A través de qué? A través de la supresión, la desaparición, por lo menos subjetiva, de toda necesidad. Y para que desaparezca toda necesidad, termina siendo requisito que desaparezca todo pensamiento y finalmente la desaparición del yo. Y hay gente católica tan confundida que cree que la desaparición budista del yo es lo mismo que la virtud de la humildad en Cristo. Imagínate esos cruces de cables que tienen algunas personas. Entonces hay gente que cree que la predicación del Dalai Lama es como la predicación de Cristo, porque el Dalai Lama dice, el ego es lo que está hundiendo a nuestra civilización. Y la gente dice, oh, cuánta sabiduría en el Dalai Lama, lo que nunca dijo mi párroco, lo ha dicho el Dalai Lama. Pero resulta que cuando el Dalai Lama, contra el cual no tengo nada como persona, oro por él, por supuesto, lo que resulta es que el Dalai Lama, cuando dice desaparición del ego, no está hablando de humildad, está hablando de que el ego es una mentira, que el ego no existe, que el yo no existe, que en realidad lo que tú llamas yo es simplemente una onda pasajera dentro del tejido del cosmos, dentro del tejido de la realidad. Tú no existes en realidad. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, porque la Biblia es, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Es bueno que tú existas, pero con el respeto que me merece el Dalai Lama te dice exactamente lo contrario. Tú en realidad no existes, ni tendrías que existir, ni hay razón para que existas, y si crees que existes estás en una mentira. Ese es el mensaje budista. A ver si alguna vez terminamos de enterarnos, hermanos. Ese es el mensaje budista. Entonces, claro, cuando le empiezan a uno con la mente en blanco, la gente cree, no, pues esto es un poco de relajación. Pero resulta que la mente en blanco es el querigma budista. La mente en blanco es el comienzo del querigma budista. Es decir, ya entraste en clases de budismo intensivo y no te diste ni cuenta.
Ya entraste a budismo intensivo. Un cristiano jamás busca la mente en blanco. El cristiano solo busca ser habitado por la palabra, ser habitado por el Espíritu. Eso es lo que busca el cristiano. Que la palabra de Dios, dice San Pablo en Colosenses, que la palabra de Dios habite en vosotros con toda su riqueza. Con toda su riqueza. Entonces, la mente en blanco es salirse de nuestra fe. No, lo que yo necesito no es la nada. Lo que yo necesito es la mirada, es el palpitar, es el abrazo, es la sonrisa. Y si eres místico, te digo esta frase: el beso de mi Jesús. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito la nada, yo lo necesito a Él. Para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Lo necesito es a Él. Hermanos, si nos pusiéramos aquí a detallar una por una la historia de todas las pseudoterapias y de toda la masonería y de todo el espiritismo y de todo el teosofismo, pues tendríamos que hacer un curso bastante extenso. Por eso vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte ya hablamos de las trampas. Vamos a ver qué tienen en común estas trampas, es decir, cuáles son los daños a los que nos exponemos. Según se anunció, los daños que vamos a mencionar van a ser 4. ¿Qué es lo que tienen en común estas cosas? ¿No será que nos estamos volviendo fanáticos, intolerantes? Claro, aparece un dominico. ¿Qué esperas tú? A ver, ¿pero qué te esperabas tú de un dominico, por favor? ¿Qué te esperabas? Eso, torquemada, reunir palos, quemar herejes, condenar, volver a publicar el índice de libros prohibidos. Eso es lo que podía salir de los dominicos. ¿Para qué invitan a un dominico? Bueno, recibo con gusto y para gloria de Cristo todo insulto que caiga. Yo simplemente tengo que cumplir con mi deber delante de Dios y en conciencia. Entonces, no entremos en el detalle de cada cosita porque no terminamos nunca. Miremos cuáles son los daños, y los daños son 4. El primer daño, ¿cuál es? El primer daño se llama idolatría. La idolatría es el primero de los daños. Idolatría que consiste en que yo me siento bien. Yo estoy bien, me siento bien. Idolatría que consiste en que yo tengo éxito. Idolatría que consiste en que yo estoy tranquilo. Idolatría que pone por encima algo mío, algo que a mí me gusta, algo que yo codicio, algo que yo pretendía, algo que por fin me han ofrecido. Entonces, ¿qué tienen en común la mayor parte de estas trampas? Son distintas formas de idolatría. Usualmente idolatría de estos 3: poder, bienestar o éxito. ¿Por qué es importante saber que ese es un daño? Pues porque toda idolatría supone que tú estás erosionando y estás fracturando tu fe. Pero es que hay otro peligro también. Y es que en la medida en que tú te dejas arrastrar por este tipo de idolatría, dejas de poner tu esperanza en el Señor, que vamos a ver que es otra de las consecuencias, otro de los daños. Segundo daño, el egoísmo. Es decir, el aprisionarte en ti, el quedar aprisionado en ti. Aunque no hemos mencionado prácticamente casi nada de ideología de género, fíjate que la ideología de género va en la misma línea. Eso de que la persona nunca termine de saber qué porcentaje de hombre y qué porcentaje de mujer es. Eso de que la persona no sepa si la semana entrante voy a ser mujer o voy a ser bisexual, transexual, asexual o requete sexual. Eso de que la persona no sepa de su sexualidad, eso pone a la persona a girar en torno a su sexualidad. Eso pone a la persona esclava de su genitalidad y de su desarrollo, desempeño o placer sexual. No se los digo de oídas. He tenido ocasión de tratar personas
que tienen esta clase de tendencias, siempre, bendito Dios, con el máximo respeto como personas que son, pero siempre, siempre con la claridad de que detrás de eso, de la práctica, ponle el nombre que quieras, LGBT, bisexual, transexual, lo que sea, detrás de esa práctica hay un engaño. Y una parte del engaño se nota en eso, en el protagonismo que la sexualidad adquiere dentro de esta persona. La persona de género fluido está todo el día resolviendo el problema de su sexualidad. Un hombre, un varón que se siente serenamente agradecido con Dios y en paz consigo mismo como varón, no tiene que estar pensando en su virilidad todos los días. Son las 10 de la mañana, ¿seré plenamente viril? No sé. La 1 de la tarde, ¿cómo ando de virilidad? 1:30 de mi virilidad, ¿qué? El que es un varón, feliz de ser varón, agradecido de ser varón, ni piensa en eso. No piensa en eso. Lo vive simplemente, lo vive, lo agradece, con paz, con respeto hacia los demás. Lo mismo la mujer que se siente feliz, agradecida con Dios y en paz con su feminidad. Esa mujer no tiene que estar pensando todos los días, a ver, ¿cómo estarán mis genitales? A ver, ¿qué pasará finalmente con mi piel? ¿Dónde sentiré más? Por Dios, ¿cómo vas a pasarte la vida dando vueltas en torno a tu sexo? Es una cadena. Entonces, date cuenta, aunque no lo hemos mencionado aquí, pero tiene su conexión y por eso lo menciono. Date cuenta que detrás de todas estas trampas finalmente hay un egoísmo. Donde más se nota, sin embargo, no es ni siquiera en la ideología de género, sino en la idolatría o en la exageración de los métodos de autoayuda. Porque los métodos de autoayuda todos tienen esto en común. Piensa qué quieres ser. Aférrate a lo que quieres ser. Concentra tus fuerzas hacia lo que quieres ser. Lucha por lo que quieres ser. No te distraigas hasta lograr lo que quieres ser. Esos son todos los manuales de autoayuda. Ya les economicé $300 en libros. Esos son todos los manuales de autoayuda. Luego a eso le ponen vainilla, chocolate, frutilla, mango. Pero es el mismo plato. Todos son iguales. Visualiza. Vas a programar tus neuronas. Ahí viene lo de la programación neurolingüística. Vas a programar tus neuronas. ¿Qué es lo que quieres ser? Concéntrate en lo que quieres ser. Busca lo que quieres ser. No te distraigas. Si se ríen de ti, tú no te rías. Vas a permanecer serio y concentrado. Vas a avanzar hacia tu meta cada día un poco más. Si tú examinas ese lenguaje cuando yo lo digo aquí en este micrófono, de inmediato percibes el nivel de egoísmo que eso tiene. Porque finalmente, ¿de qué se trata? Yo y mi plan, yo y mi proyecto y yo. Hay un cierto clásico de la literatura que se llama Platero y yo. Bueno, esto aquí es mi proyecto y yo. Yo con mi plan conmigo. ¿Dónde habla la Biblia de eso? La Biblia habla de eso. En el Evangelio según San Lucas encontramos a un hombre que solo conversaba con él mismo. ¿Te acuerdas? Tuve una gran cosecha. ¿Qué voy a hacer? Yo derribaré los graneros. Yo construiré nuevos graneros. Yo acumularé toda la cosecha en mis graneros y yo. Yo con mis graneros, yo después me tumbaré en la reclinomática que yo compré para descansar yo. ¿Y con quién descanso yo? Pues obviamente conmigo. ¿Con quién más voy a descansar? Y entonces, es que Jesús tenía sentido del humor, aunque no parece. Y dice Jesús, y este hombre dice, me tumbaré, me acostaré, me echaré. Y entonces me diré a mí mismo. Ese hombre no conversaba con nadie. Ese hombre sin nombre es el patrono de todos los libros de autoayuda.
Porque es yo con mi proyecto y yo lo que yo voy a lograr, y tengo que aferrarme a eso, y tengo que aferrarme a eso, y tengo que aferrarme a eso. ¿Y tú sabes qué está detrás de esa mentalidad egoísta? Esa mentalidad se llama esclavos felices, y es el arte que tiene el faraón en Egipto. Esclavos felices. Entonces, en la medida en que un muchacho se pasa 10, 15, 20, 30 años resolviendo, soy medio hombre, soy medio mujer, a ver qué tipos de orgasmo puedo tener, a ver cuánto placer puedo encontrar, a ver si me enamoro de un muchacho, de una chica. No, creo que lo mejor será enamorarme de una chica que cree que es muchacho, pero en realidad es chica. Mientras él está resolviendo todo ese enredo, se le va la vida, y de eso se trata. Ese es el negocio del demonio, que se te vaya la vida encadenado a un pensamiento, encadenado a una obsesión, encadenado a un proyecto, para que se te olvide que hay un proyecto que está por encima de ti, que te antecede, te precede, te sostiene y te llama, y ese proyecto se llama el reino de Dios. El enemigo quiere que tú te concentres en ti, en tu piel, en tu estética. Lo que está pasando en mi país, la ciudad de Cali en Colombia tiene uno de los índices más altos del mundo por muerte de adolescentes en cirugías estéticas, porque tienen tal obsesión de tener el cuerpo perfecto. Cuerpo perfecto. A ver cómo logro tener el cuerpo perfecto. Todavía me falta media pulgada. Por favor, métanme otros 300 gramos de silicona porque tengo que tener el cuerpo perfecto. Algunas de esas personas no las pueden, luego se mueren y no las pueden incinerar porque explotan. Hermanos, cuando ustedes vean eso de que se murió tal vecina y la van a incinerar, no, por favor, no. Entonces ustedes sean caritativos, simplemente oren. Amigos, ese es el egoísmo. El egoísmo es yo y mi salud, yo y mi bienestar, yo y cómo me siento yo conmigo, yo y la paz que yo tengo conmigo, yo y mi felicidad, yo y mi placer, yo resolviendo mi yo encerrado en mi yo metido en mis genitales todo el día, a ver qué soy, qué siento, qué estoy sintiendo. Y esto es lo que quieren los programas perversos de degeneración sexual, que no es educación sexual. Esto es lo que quieren, que los niños y las niñas desde el principio, desde la más tierna edad, tengan esta confusión, para que se pasen la vida entera pensando, ¿será que abrazo a un hombre? ¿Será que abrazo a una mujer? ¿Será que mejor beso al muchacho? No, mejor beso a la chica. Mejor que la chica bese al muchacho y entonces yo practico voyerismo. Bueno, hermanos, egoísmo, atraparnos, encadenarnos. Eso lo tienen en común todos estos métodos. Hay que tener cuidado con eso. Entonces hemos hablado de dos cosas, de idolatría y de egoísmo. Y tenemos que hablar ahora de algo muy importante y muy grave. En gran parte de estas trampas se abren puertas al mundo oscuro. Me cuesta tantísimo trabajo convencer a la gente de que el yoga no es bueno. Me cuesta muchísimo, pero he encontrado un pequeño recurso. Mire, vayan ustedes a un portal católico que muchos conocen que se llama religionenlibertad.com. Religión en Libertad, todo seguido, religionenlibertad.com. Y en el buscador de esa página web, lean testimonios de sacerdotes hindúes que saben los orígenes del yoga y que saben el significado de los nombres. Es que tú no sabes ni lo que estás diciendo con las tales posturas esas. El yoga nunca fue un método físico, solamente físico. El yoga nació y creció en la India como un método espiritual de práctica del hinduismo. Entonces, ¿tú crees que un ateo puede rezar el rosario todos los días y es un perfecto ateo? Creo que no. ¿Tú crees que una persona puede estar acercándose a la playa de dioses hindúes
y decir, yo sigo siendo católico y aquí no pasa nada. Pues eso es el yoga exactamente. Pero el demonio es astuto. Fíjate que yo no dije que estas cosas te van a volver un poseso o una posesa. Solamente te digo, esto abre puertas. Abre puertas. ¿Y qué quiere decir que abre puertas? Que te estás exponiendo a un riesgo absurdo, a un riesgo desmedido, que en algunos casos tendrá consecuencias desastrosas y en otros no. Pero yo te hago una pregunta, ¿por qué correr ese tipo de riesgo? Y te hago la pregunta de esta manera que a veces suena un poco grosera o dramática. Piensa en los lugares más peligrosos, donde hay más atracos, donde hay más robos, donde a veces se presentan violaciones, donde hay venta de droga, en las grandes ciudades como puede ser una Córdoba o un Buenos Aires. Piensa en esas zonas y dime, ¿puede una chica de 13 años caminar a las 4 de la mañana en ese sector sin que le pase nada? Pues sí, sí puede pasar. Puede que camine 4 cuadras por un sector peligrosísimo, va sola y no le pasó nada. Pero tú mandarías a tu hija eso con la esperanza de que no le pase nada. Estoy seguro de que no. Pues te cuento una cosa. Tu corazón, tu alma vale precio de la sangre de Cristo. ¿Por qué vas a abrir esas cochinas puertas? ¿Por qué vas? Sí, es verdad que tú puedes estar en una sesión de medium, no pasó nada. Y a veces sí pasó y no te das cuenta. Porque esto es lo mismo que muchos virus, como el del SIDA, que pueden permanecer dormidos durante años en una persona y luego se disparan. El demonio, te repito, es demasiado astuto. Y una de las cosas que quiere el demonio, y por eso la Biblia lo compara a una serpiente, es permanecer escondido. O sea que el demonio no va a ser tan tonto de denunciar su presencia cuando puede ser sacado fácilmente, a través de la confesión principalmente. Entonces date cuenta, estás abriendo puertas oscuras, puertas sucias, y tú no sabes qué entra por ahí. Entonces a ti te dicen mente en blanco. Mente en blanco significa baja las defensas, suspende tu capacidad de crítica. A mí me cuentan que hace un tiempo en la ciudad de Córdoba hubo una huelga de la policía. Y entonces la policía se acuarteló. A mí me dijeron que eso pasó aquí, que la policía se acuarteló, y cuando no quedó policía, pues la ciudad entró en el caos. Eso fue lo que a mí me describieron que había pasado. Eso es exactamente lo que sucede cuando tú te metes a una sesión de esas. Lo que tú estás haciendo cuando te dice mente en blanco significa cancele su capacidad crítica. Cancele su capacidad crítica. Es la policía que tiene tu razón natural para defenderte de lo absurdo. Entonces mente en blanco significa acuartele la policía, esconda a la policía. Y después de que la policía está acuartelada y encerrada, ¿cuántos robos, cuántas violaciones, cuánto abuso, cuánta violencia va a suceder en tu corazón? No lo sabe nadie, solo lo sabe Dios. Entonces cuidado con abrir puertas oscuras. A mí no me pasa nada, no hay que ser tan exagerado. Mira, mi esposa, por ejemplo, lleva tanto tiempo practicando su yoga, ya eso le relaja, ya está muy bien, ella no tiene ningún problema. Perfecto, y tu hija camina a las 4 de la mañana en el sector peor de Buenos Aires y nunca le ha pasado nada, y tú estás igual de feliz. Hermanos, ¿por qué vamos a abrir esas puertas cuando no sabemos ni con quién estamos tratando? Exactamente lo mismo pasa con lo de los ángeles de la nueva era, exactamente lo mismo. Tú no sabes a quién estás llamando ahí. Hubo una época en la Iglesia Católica en que varias personas empezaron a hablar de revelaciones privadas en las cuales aparecían nombres de ángeles. Algunos de esos nombres vienen desde antiguo, desde la literatura apócrifa del siglo I y del siglo II. Y esos nombres de ángeles empezaron a volverse populares hasta que algún santo obispo y un clarividente, un iluminado, en el mejor sentido de la palabra, papa, dijeron, ¡ey, para eso! ¿Por qué lo pararon? Porque se dieron cuenta que cuando empezaron a multiplicarse los nombres de ángeles, nadie sabía a quién estábamos invocando realmente. Por eso la Iglesia Católica solo celebra con nombre propio los 3 arcángeles que están en la Biblia, cuyos nombres son Miguel, Gabriel y Rafael. Que puede haber muchos más ángeles, amén. Entonces la gente a veces me pregunta, Padre, ¿le puedo dar un nombre al ángel de la guarda? La respuesta corta es, no hagas eso. No hagas eso. En teoría, si tú recuerdas la historia de las providencias de Dios a través de tu ángel de la guarda, tú podrías
darle un nombre a esa historia del amor de Dios a través de tu ángel de la guarda. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que el nombre que tú escogieras fácilmente se convierte en un nombre que tú das a otras personas y esas personas no tienen acceso a tu historia. Y por lo tanto para esas personas ese nombre es una puerta que se abre y que no sabemos a dónde lleva. ¿Y esto qué es? ¿Esto es exageración? No, esto es conciencia de lo que uno vale. Cuando una mujer no sabe lo que vale su cuerpo, ¿qué hace con su cuerpo? Lo exhibe, lo muestra a todo el que quiera ver. Aquí estoy yo, mírenme, disfruten. ¿Qué quiere ver? Mis senos, aquí tienes mis senos. Esa es la mujer que no sabe lo que vale. Pero la mujer que sí sabe lo que vale es pudorosa y se cuida. Y se cuida de arriba abajo. Se cuida de su cuello a sus pies. Se cuida. No estoy hablando de mojigatería, estoy hablando de la sana y bendita prudencia y modestia que tiene una mujer que sabe lo que vale. Aplícale lo mismo a tu alma. De arriba abajo, cuídate. El cuarto daño es que le quitas el señorío. El tercero son las puertas al mundo oscuro. Mira, el primero es idolatría, el segundo es egoísmo, el tercero es puertas al mundo oscuro, el cuarto es quitarle el señorío a Cristo. Eso se nota muy bien en el veganismo. Te voy a explicar el tema del veganismo porque se ha vuelto moda en muchos lugares. Es pecado el veganismo también es malo, entonces ahora todo es malo. Dígame si puedo, ¿qué marca de agua puedo beber entonces? Permiso, salud. A ver, entendámonos. En sí mismo, el veganismo no es pecado, no es pecado. Siempre que tú tengas sano cuidado de tu salud, el veganismo no es pecado. Se ha demostrado que la capacidad nutricional de los solos vegetales en general es menor que la proteína animal. Por consiguiente, debes tener prudencia si vas a seguir ese camino nutricional porque probablemente te vas a desnutrir. Eso vale especialmente para las personas que van a tener un embarazo, para las personas que están en recuperación de una enfermedad, o sobre todo para niños y adolescentes. Esa parte está clara. Desde el punto de vista de la salud no tengo que agregarte nada más. Pero ¿en dónde está el peligro? El peligro yo lo describo con un amigo sacerdote que una vez me contó, mira, sabes, estoy consumiendo cada vez menos proteína animal, realmente yo me he vuelto vegetariano, no sé qué. Y lo que vino a mi mente inmediatamente fue Mateo capítulo 10, el envío de los discípulos a la misión. Porque Jesús dice en Mateo capítulo 10, vayan y coman de lo que les pongan. Y no es solamente por una cuestión de relaciones públicas, no es simplemente por una relación humana, no es simplemente por hacer buena empatía con la cultura a la que tú llegas. Por ejemplo, llegas a Argentina, pues un asadito te cae muy bien. No, no es solamente empatía, es algo más profundo. Cuando tú te abstienes, óyeme esta frase, pero por favor copien rápido que ya me están acosando. Cuando tú te abstienes sin motivo de salud de una práctica, cuando tú te abstienes sin motivo de salud de una práctica, por ejemplo en los alimentos, pero podría ser otra cosa, tú estás predicando el poder que eso tiene sobre ti. Me explico. Si yo tengo una buena salud, si yo tengo entusiasmo para predicar el Evangelio, y yo predico el Evangelio de Cristo y predico el Evangelio del veganismo, entonces la impresión que le queda a la gente es que para ser verdaderamente cristiano, tengo que ser verdaderamente vegano. Es decir, aquello de lo que tú te abstienes y de lo que tú predicas que uno debe abstenerse de modo permanente, repito, con la excepción del caso de la salud, un caso verdadero de salud, porque hay cosas que no se puede por salud, pero quitando ese caso, de lo que tú te abstienes sin motivo real de salud, se convierte en evangelio que tú predicas. O sea que la persona que sin motivo real de salud se abstiene, por ejemplo, de proteína animal, lo que está diciendo es: lo que yo soy depende de lo que yo como. Y lo que yo soy no depende de lo que yo como, porque dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos: el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida.
O sea que el reino de Dios no depende de si yo como o no como proteína animal. El reino de Dios no depende de si yo tomo con la debida moderación y prudencia y sobriedad y todo lo demás un poquito de licor, un vino, una cerveza. El reino de Dios no depende de eso. El reino de Dios no puede depender en quienes están casados de una abstinencia sexual absurda. No puede depender de eso. Y de esto habla claramente el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses. Ahí donde habla de aquellos que le dan poder a los elementos de este mundo, los llama San Pablo. Darle poder a los elementos de este mundo, es decir, lo que yo soy depende de que yo no tomo esto, de que yo no tomo licor, por ejemplo, o de que yo no como esto, o de que yo no hago esto otro. Por supuesto, aquí hay muchas precisiones que hacer, porque es distinto el caso en los distintos estados de vida. Pero teniendo a la vista cuál es tu estado de vida y cuál es tu estado de salud, una abstinencia absurda de una sustancia envía el mensaje confuso de que es esa abstinencia la que te hace ser quien eres. Entonces, mi exhortación, ¿cuál es? A menos que tengas un motivo serio, realmente serio de salud, o que por tu estado de vida tu condición sea distinta, no conviene que tú te abstengas de lo que no te tienes que abstener, porque envías un mensaje confuso a los demás, como si el evangelio incluyera esa prohibición. En esto tiene que brillar la libertad de los hijos de Dios. Además, en términos prácticos, lo sé porque sucede, pues imagínate una persona como este servidor que tiene que ir a tantos lugares. Imagínate que yo empezara, salvo ciertas pequeñas restricciones que tengo, imagínate que yo empezara, no, es que tienen que prepararme un plato especial. Al padrecito hay que tenerle un plato especial, porque si no el padrecito no predica, si no el padrecito... Yo no dependo de lo que yo como, yo dependo de Cristo, que es mi comida. Yo dependo de su gloria, de su poder, de su espíritu. Y debe quedar claro por el tenor sencillo de nuestra forma de vivir, que todo lo que somos viene de Cristo, no viene de lo que yo como, no viene de que soy naturista, de que soy orgánico, de que soy vegano. Eso tiene que quedar claro. Si empezamos a llevar un modo de vida exótico, lo que le estamos diciendo a la gente es: cedan ustedes a esas modas del tiempo presente. Pasamos entonces a la última parte, la parte de los criterios. Me disculpo un poco por el tema del tiempo, pero ustedes se dan cuenta que este tema había que darlo. Esto había que darlo porque hay que proteger el tesoro. Entonces, ¿qué criterios tenemos para defendernos? Para defender este tesoro de la cabeza a los pies. Primero, primer criterio. Quiero que tengas en tu mente la imagen de una mujer casada, felizmente casada, bellamente casada. Y te voy a poner la parábola de la mujer casada. Imagínate que la esposa le dice al esposo: ¿a ti te molesta que yo salude al vecino? Él le dice: no, claro que no. Ah, bueno, bien. Al otro día le pregunta: ¿a ti te molesta que yo me tome un café con el vecino? No, claro que no, pues supongo, somos vecinos, en un momento puedes visitarlo. ¿Cuántos cafés me puedo tomar con él a la semana? ¿Te parece bien si él me acompaña a hacer el mercado? O sea, no vamos a hacer nada malo, simplemente que él tiene buen criterio y entonces yo salgo con el vecino y él me hace algunas recomendaciones. Por ejemplo, él sabe verdaderamente cuáles son los remedios que a ti te sirven. Él sabe cuál es la marca de calzoncillos que te queda bien. ¿A ti te parece bien que yo abrace al vecino, por ejemplo, todas las tardes? Le dé un abracito al vecino, ¿te parece? Fíjate que esa mujer, en términos estrictos, no ha cometido ningún adulterio. Simplemente fue al mercado, simplemente se tomó un café, simplemente conversaron de compras, por ejemplo, compras de calzoncillos. Sí, es decir, no ha cometido ningún adulterio, pero ya a ti te dio risa y a mí también. Entonces, por favor, esta frase, la imagen de la mujer casada: quien pregunta cuándo empezaría a ser infiel, ya es infiel. ¿Cuántos abrazos le puedo dar a ese vecinote que me puso Dios antes de que te pongas bravo? La persona que está preguntando hasta qué límite, hasta qué raya puedo llegar, ya se pasó.
Ese es un principio de pureza, de castidad espiritual, de pudor espiritual, que es muy importante. ¿Hasta qué punto puedo llegar antes de pecar? Ya ahí pecó. Es como esas personas que están en el dilema, tienen su enamorado, novio, novia, pololo, como lo llamen, tienen su enamorado, y bueno, esta chica pues un poco también ella siente, ¿no? Y le gusta. Entonces, bueno, descríbame, padre, ¿hasta qué centímetro puede llegar mi novio sin que sea pecado todavía? O sea, ¿dónde termina la espalda? ¿Dónde termina el cuello? ¿Dónde termina el abdomen? ¿Dónde termina el muslo? Mira, la que está preguntando dónde termina, la que está preguntando el milímetro, la que está preguntando el límite, ya se pasó el límite. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero es que yo puedo ir a eso y no pasa nada. Es que yo hasta allá puedo llegar y no pasa nada. Acuérdense siempre de la imagen de la mujer casada. La mujer casada que empezara a decir, ¿cuántos abrazos le puedo dar a ese, perdón, suspiro, vecino? La persona que está diciendo eso ya fue infiel. Entonces no esperes a una respuesta cuando te preguntas hasta dónde puedes llegar sin pecar. El que se pregunta hasta dónde puede llegar sin pecar, ya pecó. Segundo, señoras y señores, esta es la recta final de nuestro retiro. Segundo criterio, que al mismo tiempo es remedio. Había gente que antes tomaba apuntes, se cansó, pero bueno, en todo caso seguimos. Segundo criterio, tu tiempo a solas. Tu tiempo a solas con la Escritura y con la Eucaristía. Tu tiempo a solas. Mira, y yo vuelvo a la mujer infiel, igual podríamos hablar de los hombres infieles. Yo vuelvo a la mujer infiel. Esa mujer que le da pereza quedarse sola con el esposo. Esa mujer que no tiene realmente nada que hablar con él, que simplemente espera que pase pronto ese rato. Ya está mal, está muy mal esa relación. Lo propio de quienes se aman es que los relojes desaparecen. Los relojes no importan, las horas no importan. Entonces, si tú quieres evaluar el estado de salud real de tu corazón y de tu tesoro, que es nuestro tema hoy, si tú quieres evaluar el estado de salud de tu tesoro, hazte esa pregunta: ¿cómo estoy yo a solas con la Biblia? A solas. No en el grupo, no cuando preparo una charla, no cuando tengo que ir a un congreso, no cuando me dicen saque la Biblia y tú la sacas. ¿Cómo estás tú a solas con la Biblia? ¿Cómo estás tú a solas con el Santísimo Sacramento? Buen síntoma es cuando tú, como Santa Mariana de Jesús Paredes, la hermosa santa quiteña, pierdes la noción del tiempo en esa iglesia. Ya se metía en esa iglesia, Dios mío, perdía la noción del tiempo ante el Santísimo. Ese es buen síntoma. Pero cuando hace mucho rato que no haces esa visita a solas, destaco la expresión a solas, porque eso te sirve para medir el pulso. Si estás lleno de curiosidades, ¿cómo sería lo del espiritismo? Y ya compré otros 3 libros sobre los templarios, y no se sabe si Nostradamus tendría razón, no se sabe. Mientras tú estás con todas esas curiosidades, el Santísimo está solo. Entonces, para evaluar tu estado de salud, Santísimo. Tercero, ¿cómo está tu perseverancia en el servicio a tu comunidad? A medida que uno se va volviendo egoísta, uno se va sustrayendo de la comunidad. Solo me interesa lo mío, lo mío y lo mío. Más o menos como una canción que dice: me importo yo y yo y yo y solamente. Entonces, a medida que uno se importa solamente uno mismo y solo yo importo para yo, conmigo, y voy a conversar el asunto, ¿con quién? Conmigo, por supuesto. La comunidad. ¿Cómo está tu perseverancia en el servicio en la comunidad? Te repito, eso es diagnóstico y eso es tratamiento. Cuarto, el impulso de crecer en la gracia, la búsqueda de la santidad y el impulso de formarse.
Te repito lo que dijimos en otra predicación. A medida que uno realmente ama, quiere conocer a la otra persona. ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? Eso es tan bonito que en la Biblia, como ustedes saben, el verbo conocer tiene ese significado íntimo y sexual. La conoció, quiere decir la conoció hasta el fondo, en todo lo que le gusta, en todo lo que siente. Lo conoció quiere decir eso. Entonces, mis hermanos, cuando uno tiene amor de Dios vivo en el corazón, uno quiere conocerlo. Como dice San Pablo, que se convirtió en lema y antífona de San Ignacio de Loyola: ojalá tenga yo una experiencia íntima de Jesucristo, de la comunión en sus padecimientos. Quiero conocer a Jesús, pero quiero conocerlo como desde dentro. Ese es un buen síntoma de desinterés. Por leer las cosas de la iglesia, gravísimo. Ese es el punto número 4. Yo no miro de para allá. Punto número 5. Amor agradecido al misterio de la cruz. Amor por la cruz y proclamación del amor que está en la cruz. Sexto punto. Además, acuérdese que me quitaron 2 minutos. Sexto punto. Sentido de prudencia y distancia ante la tentación. Una mujer felizmente casada no solamente está preguntando cuántas veces puede abrazar al vecino, sino que si es el vecino el que la busca a ella, ella inmediatamente pone los límites que tiene que poner. Eso se llama sentido de prudencia y distancia ante la tentación. Y el último punto, séptimo punto, verdadera referencia de eternidad. Amor al cielo. ¿Cómo nos pasó aquí cuando hicimos una oración y decíamos: que no falte ninguno? Amor al cielo. Esos son los 7 puntos, así un poco de manera breve, acelerada. Te los leo. La imagen de la mujer casada. Número 2, tiempo a solas con la Eucaristía, con la Escritura. Número 3, perseverancia en el servicio en la comunidad. Número 4, impulso hacia la santidad y deseo de formarse. Número 5, amor agradecido al misterio de la cruz. Número 6, sentido de prudencia y vigilancia frente a todo lo que me haga perder la gracia divina. Número 7, referencia de eternidad, hambre de cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, a darle gracias a Dios. Gracias por su paciencia, querido Padre. Gracias a todos por su paciencia y perseverancia. Señor, solo te pido una cosa. Preserva el tesoro que tú mismo eres en nosotros. Tengan la gentileza de repetir después de mí: Señor Jesucristo, grandes son tus obras por nosotros. Danos corazón que sepa apreciarte. Danos prudencia que sepa defender tu obra. Danos fortaleza a la hora del combate. Y danos la alegría de ser tu triunfo en la tierra y en el cielo. Amén.